Hay un equipo que lo ha ganado casi todo en su continente. Un gigante que levanta trofeos, que golea, que reina sobre toda una región. Y sin embargo, cada 4 años se enfrenta al mismo muro invisible. Y cae. Hubo un día en que venció al campeón del mundo y la tierra pareció temblar. Pero al partido siguiente, la historia volvió a repetirse. ¿Por qué el gigante nunca da el último paso? ¿Qué guarda esta selección que enamora y desespera por igual? Para entenderlo, hay que volver al principio. Hace más de 100 años. El fútbol llegó a México hacia 1892, traído por marineros y comerciantes ingleses. Durante años fue un juego de extranjeros, ajeno al alma del país. Pero poco a poco, el balón echó raíces. Y para 1922, el país ya tenía su propio campeonato organizado. El 23 de agosto de ese año nació la Federación Mexicana de Fútbol y con ella el sueño de un equipo que representara a toda la nación. Ese sueño se hizo realidad el 9 de diciembre de 1923. En el Parque España de la Ciudad de México, el equipo disputó su primer partido oficial frente a Guatemala. Lo dirigía Adolfo Frías Beltrán. Portaba el gafete de capitán Rafael Garza Gutiérrez, récord. Y al minuto 42, Mauro Guadarrama firmó el primer gol de esta historia. México ganó 2-1. Había nacido una selección, vestía los colores de su bandera, verde, blanco y rojo. Por eso, desde entonces, el mundo la conocería con un solo nombre, dicho con orgullo, el tricolor. 5 años después de aquel debut, México se atrevió a cruzar el océano. En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, 1928, enfrentó por primera vez a una potencia europea, España. El resultado fue demoledor, 7-1. Pero entre la goleada quedó un nombre para la posteridad, Juan Carreño, el Trompo, autor del primer gol mexicano en una competencia oficial. 2 años más tarde llegaría la cita soñada, Uruguay 1930, la primera Copa del Mundo de la historia. México fue invitado y compartió grupo con Argentina, Chile y Francia. El destino quiso que jugara el partido inaugural del torneo. Cayó 4-1 ante los franceses, pero de nuevo Carreño dejó su huella, anotando el primer gol mexicano en la historia de los mundiales. Días después, Manuel Rosas, el Chaquetas, se convertía en el primer goleador tricolor de la competencia, con 2 tantos frente a Argentina. Fueron 3 partidos, 3 derrotas. La realidad era dura, el mundo iba muy por delante. Rumbo a 1934, una eliminación amarga en Roma ante Estados Unidos, 4-2, dejó a México fuera por años. Y cuando regresó, en Brasil 1950, la historia se repitió. Una goleada del anfitrión en el Maracaná y otra vez el regreso a casa sin victorias. Pasaban las décadas y el primer triunfo mundialista seguía siendo apenas un sueño. Hasta que por fin, algo comenzó a cambiar. En Suecia 1958, después de casi 3 décadas de intentos, México por fin sumó su primer punto en una Copa del Mundo. Un empate a 1 frente a Gales, con gol de Jaime Belmonte. Era poco, pero era historia. Mientras tanto, fuera de la cancha se gestaba un cambio profundo. El 21 de septiembre de 1961 nació la CONCACAF, la confederación que uniría a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Y México, desde el primer día, sería su pieza central. Un año después, llegó el momento tan esperado. En el Mundial de Chile, 1962, frente a Checoslovaquia, los rivales marcaron antes del primer minuto. Pero esta vez México no se rindió. Remontó y ganó 3-1. Era, por fin, la primera victoria mundialista de su historia. En 1965 conquistó su primer título continental, y en Inglaterra 1966, el portero Antonio Carvajal hizo algo que nadie había logrado: disputar 5 Copas del Mundo. Lo llamaron para siempre el 5 Copas. En 1970, México hizo historia incluso antes de que rodara el balón.
se convirtió en el primer país de la región en organizar una Copa del Mundo, y para ello levantó un coloso, un templo que marcaría su identidad para siempre, el Estadio Azteca. El sueño comenzó con cautela. En la inauguración, frente a la Unión Soviética y ante un Azteca a reventar, el partido terminó sin goles. Pero pronto despertó el gigante. Ante El Salvador llegó la primera gran goleada de su historia, 4-0, y frente a Bélgica, un penal de Gustavo Peña valió un triunfo por la mínima. Y algo más. Por primera vez, México avanzaba a la siguiente fase de un mundial. El país entero soñaba. En los cuartos de final, en la Bombonera de Toluca, esperaba Italia. México incluso se adelantó en el marcador con gol de José Luis González. Pero la jerarquía europea pesó. Cayó 4-1. Aún así, aquel sexto lugar era su mejor actuación en la historia, y había encendido una pasión que ya no se apagaría. El Azteca había rugido por primera vez, pero después de la cumbre, vendrían los años más oscuros. Tras el sueño del 70, llegó el despertar más amargo. En 1973, lo impensable. México no logró clasificar al Mundial de Alemania 1974. El gigante de la CONCACAF había tropezado en su propia región. 4 años después, en Argentina 1978, las esperanzas renacieron, para hundirse del todo. México perdió sus 3 partidos, cayó ante Túnez, fue humillado 6-0 por Alemania Occidental y volvió a perder con Polonia. Fue, hasta entonces, la peor actuación de su historia en una Copa del Mundo. El golpe fue profundo. Rumbo a España 1982, el equipo ni siquiera consiguió el boleto. Por segunda vez consecutiva, México se quedaba fuera de la fiesta mundialista. El llamado gigante de la CONCACAF parecía un coloso con pies de barro, imponente en casa, frágil cuando más importaba. Pero la historia tenía preparada una redención, y como siempre que México había tocado el cielo, esa redención llegaría otra vez en casa. En 1986, el destino llamó de nuevo a la puerta. Colombia renunció a organizar el Mundial y México dio un paso al frente. Así se convirtió en el primer país en albergar 2 Copas del Mundo. Esta vez, el equipo estaba a la altura. Dirigidos por el serbio Bora Milutinovic, los mexicanos brillaron. En el debut vencieron a Bélgica 2-1, con goles de Fernando Quirarte y Hugo Sánchez, ante más de 100.000 almas en el Azteca. Y entonces llegó el instante eterno. En los octavos de final, frente a Bulgaria, Manuel Negrete inventó una tijera perfecta, un golazo que viajó por el mundo. Hoy, una placa lo recuerda a las afueras del estadio. Es, para muchos, el gol más bello de México en los mundiales. En cuartos de final, esperaba a Alemania. Tras un empate sin goles, todo se definió en penales. El veterano arquero Schumacher se hizo gigante y el sueño se apagó. Quedaba, de nuevo, un agridulce sexto lugar. Pero lo peor estaba por venir y no sería en la cancha. En 1988 estalló el escándalo de los cachirules. México había alineado jugadores que superaban la edad permitida en un torneo juvenil. El castigo fue brutal. Una suspensión de 2 años que dejó al tricolor fuera del Mundial de Italia 1990. De la gloria a la vergüenza. Del castigo nació un nuevo México. Los 90 traerían a la generación más brillante de su historia. En 1991, el tricolor levantó su primer título de Copa Oro. Y en 1993 llegó la confirmación. Invitado a la Copa América en Ecuador, sorprendió al continente alcanzando la final, donde solo Argentina pudo detenerlo, 2-1. Nunca antes una selección mexicana había llegado tan lejos fuera de casa. Ese mismo año, en un Azteca repleto, conquistó la Copa Oro goleando 4-0 a Estados Unidos. Y un nombre encendía las tribunas, Luis Roberto Alves, Zague, capaz de marcar 7 goles en un solo partido. Pronto apareció otro ídolo, un futbolista con magia en los pies y picardía en la sangre, Cuauhtémoc Blanco.
Con él, México venció 2-0 a Brasil para coronarse en la Copa Oro de 1996. Y los mundiales también cambiaron de rostro. En Estados Unidos, 1994, México ganó el llamado Grupo de la Muerte, aunque cayó en penales ante Bulgaria. En Francia, 1998, volvió a octavos e incluso se adelantó ante Alemania con gol de Luis Hernández, el matador, quien se convertiría en el máximo goleador mexicano en Copas del Mundo. Pero los alemanes remontaron, 2-1. México competía de igual a igual con los grandes. Y entonces, llegó la noche más grande de todas. Verano de 1999. México era anfitrión de la Copa Confederaciones, el torneo que reunía a los campeones de cada rincón del planeta. El tricolor, dirigido por Manuel Lapuente, fue avanzando con autoridad. En semifinales, un gol de oro de Cuauhtémoc Blanco eliminó a Estados Unidos, y en la final lo esperaba un gigante, el Brasil de un joven Ronaldinho. El 4 de agosto, ante 110,000 personas en el Azteca, se libró una batalla inolvidable. Doblete de Miguel Cepeda, goles de José Manuel Abundis y de Cuauhtémoc Blanco, y un marcador que aún hoy estremece: México 4, Brasil 3. Era el primer y único título mundial de la selección mayor, la única selección de su confederación en levantar un trofeo de la FIFA. Esa noche, México venció al mundo. Pero tras la cima, regresó el viejo fantasma, y se transformó en una obsesión, la maldición del quinto partido. Desde aquel sexto lugar de 1986, México no volvería a superar los octavos de final. Una y otra vez llegaba al borde de los cuartos, y caía. En 2002, el golpe más doloroso, eliminado por su eterno rival, Estados Unidos, 2-0. En 2006, un golazo de Maxi Rodríguez en el alargue le dio la victoria a Argentina. En 2010, México humilló a Francia 2-0, pero de nuevo Argentina lo despidió. En 2014 vivió quizá su versión más heroica. Empató sin goles ante Brasil con un Guillermo Ochoa monumental bajo los 3 palos. Pero ante Holanda, en los minutos finales, un penal polémico y 2 goles sentenciaron la eliminación. No era penal, gritó todo un país. En 2018 llegó la gloria efímera, aquel 1-0 sobre la Alemania campeona del mundo, con gol de Hirving Lozano. Pero en octavos, otra vez, la caída, esta vez ante Brasil. Y en 2022, lo impensable. Por primera vez, desde 1978, México ni siquiera superó la fase de grupos. El muro seguía en pie, inquebrantable. Y sin embargo, no todo fue dolor, porque México también supo tocar la gloria. En los Juegos Olímpicos de Londres, 2012, una generación dorada hizo lo imposible. Venció a Brasil 2-1 en el mítico Wembley, con doblete de Oribe Peralta, y conquistó el oro olímpico. En Tokio, 2020, sumó el bronce. Y en categorías juveniles, fue 2 veces campeón del mundo sub-17. Sumando todas sus glorias, México acumula decenas de títulos internacionales que lo colocan entre las selecciones más laureadas del planeta. Hoy, la historia ofrece un nuevo capítulo. En 2026, por tercera vez, México será anfitrión de una Copa del Mundo e inaugurará el torneo en casa, bajo el mando de Javier Aguirre. 100 años después de aquel primer partido, la pregunta sigue viva, latiendo en el corazón de todo un pueblo. ¿Será esta, por fin, la vez en que el gigante derribe su muro y dé el último paso? El sueño, otra vez, comienza en casa.